A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en qué pasaba por la cabeza de nuestros ancestros prehistóricos? Es que es uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Claro, nos han llegado sus huesos y sus herramientas, pero su mundo interior, sus creencias, sus miedos, todo eso parecía perdido, para siempre. Imaginemos la escena por un momento. Una hoguera ahí crepitando en mitad de la oscuridad del Paleolítico. ¿De qué hablaban? ¿Qué relatos usaban para darle un sentido al mundo, a la vida, a la muerte? Bueno, pues resulta que la respuesta ha estado, en cierto modo, oculta a plena vista durante milenios. Y digo parecía porque hay una nueva ciencia que está empezando a descifrar estos ecos del pasado. Y lo está haciendo usando un archivo que nadie se esperaba, las historias que de hecho todavía contamos hoy. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hay que tratarlo como lo que es, un caso sin resolver, un cold case de la prehistoria. Y aquí las únicas pruebas que tenemos no son de piedra, ni de hueso, ¿no? Son de palabras, los mitos y las leyendas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y ojo que esto no es solo una idea poética, para nada. Como explican los propios científicos, estas historias son increíblemente resistentes, aguantan el paso del tiempo de una forma asombrosa, y eso las convierte en una herramienta, fundamental para estudiar nuestro pasado más remoto. Para poder analizar estas historias, los científicos las tienen que descomponer en su unidad más básica, lo que llaman el motivo mitológico. Para que nos hagamos una idea, es como el gen de una historia, una piececita fundamental que se puede copiar, puede mutar y se puede transmitir a lo largo del tiempo. Pues bien, la primera gran pista apareció cuando a los investigadores se les ocurrió hacer algo que suena bastante radical. Decidieron mapear la distribución geográfica de estos genes de historias por todo el planeta. Lo que esperaban encontrar era, lógicamente, un caos. Un mosaico totalmente aleatorio de historias diferentes por aquí y por allá. Pero los datos revelaron algo que no cuadraba en absoluto. Empezaron a surgir patrones clarísimos, conexiones que parecían imposibles y que desafiaban toda lógica. Y para muestra, un botón. Fijaos en este ejemplo, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vemos 3 ideas, 3 motivos sobre el origen de la muerte. Pues resulta que estas 3 historias se encuentran tanto en el África subsahariana como en Sudamérica, 2 continentes separados por un océano inmenso y decenas de miles de años de historia. Esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Cómo es posible esta coincidencia? No puede ser fruto del azar. Tiene que haber una conexión, un hilo invisible que une a estas culturas que, en apariencia, no tienen nada que ver. Y la respuesta es, una hipótesis revolucionaria. Es la idea de que los mitos funcionan, en esencia, como un segundo genoma humano, que llevan información sobre nuestro pasado ancestral de una forma muy parecida a como lo hace nuestro ADN. Así que aquí está el punto clave. Esos patrones que se encontraron en el mapa de mitos no son aleatorios, y no lo son porque siguen la ruta de migración más importante de nuestra especie, la gran expansión de los humanos modernos fuera de África. Las historias simplemente viajaron con la gente. El mecanismo que explica esto es exactamente el mismo que se aplica a la genética, el llamado efecto fundador en serie. Es sencillo. Cada vez que un pequeño grupo se separa para fundar una nueva población, se lleva consigo solo una parte de la diversidad total del grupo original, tanto genética como mitológica. Conforme la humanidad se iba expandiendo por el planeta, la diversidad de mitos iba disminuyendo con la distancia desde África, exactamente igual que pasa con nuestra diversidad genética. Y esta tabla lo resume de una forma brillante. Fijaos en los paralelismos. Donde la biología tiene un gen, la mitología tiene un motivo. El cambio en biología es una mutación, en mitología una innovación o un cambio en el relato. Y lo más importante, de la misma forma que la selección natural moldea las especies, es la selección cultural, o sea, nuestros valores, nuestras presiones sociales, la que moldea las historias que sobreviven. Pero el análisis no se queda solo en los mapas, que va. Con esta nueva forma de entender las cosas, los investigadores pueden ir un paso más allá y empezar a reconstruir las mismísimas historias que contaban nuestros ancestros lejanos. Vamos a ver cómo lo hacen. Utilizan los mismos métodos filogenéticos que se usan para trazar la evolución de las especies. Con ellos, ahora es posible construir el árbol genealógico de un mito. Podemos ver, literalmente, cómo una historia ancestral se fue ramificando y evolucionando en cientos de versiones diferentes por todo el mundo. El proceso, aunque suene súper complejo, se puede resumir en 4 pasos. Primero, recopilan todas las versiones que se conocen de un mito. Después, descomponen cada una en sus genes o motivos. Luego, un software estadístico se pone a analizar todos esos motivos para ver cuáles son las relaciones evolutivas más probables.
Y finalmente, el programa es capaz de inferir cuál era la forma más probable de la historia original, la que está en la raíz del árbol. A esto lo llaman el protomito. Es la versión más antigua que podemos llegar a conocer. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente alucinante, porque como explican en el material original, estas historias reconstruidas no son solo una curiosidad. Pueden ayudarnos a entender el significado de restos arqueológicos que han sido un misterio durante décadas. Estamos hablando, por ejemplo, del arte rupestre del Paleolítico. Entonces, ¿cuál es el veredicto final de toda esta investigación? ¿Qué hemos aprendido al tratar los mitos como si fueran un archivo científico? Pues mirad, esta nueva ciencia nos permite rastrear las migraciones humanas de una forma totalmente nueva. Nos permite reconstruir historias que podrían ser de las más antiguas jamás contadas, quizá de más de 50.000 años. Sugiere vínculos fascinantes entre estas narraciones y el arte de las cavernas, e incluso nos da pistas sobre cómo se organizaban socialmente nuestros ancestros. Pero sobre todo demuestra que todas nuestras historias, en el fondo, vienen de una misma fuente común. Así que la conclusión es clara. Los mitos no son cuentos de hadas. Son artefactos, son fósiles de la mente humana que han conservado las ideas, los miedos y las esperanzas de nuestros ancestros a lo largo de un viaje de miles y miles de años. Son, en efecto, un segundo genoma humano. Lo que nos deja con una última reflexión. Si apenas estamos empezando a descifrar este genoma mitológico, ¿qué otros secretos sobre nuestro pasado, sobre nuestra propia naturaleza, podrían estar todavía ahí, codificados en las historias que nos hemos estado contando unos a otros en la oscuridad durante tanto tiempo?